Hola, buen día, compañeros, amigos, ciudadanos. No tienen la idea del trabajo que me costó que aquí el caballero nos diera una entrevista. No todo es grilla, hay que ver que hay cosas más profundas, que hay cosas con más sentido, con más incidencia para nosotros, para lo que sentimos, para los que vivimos en esta nuestra amada ciudad de Toluca. Hoy estoy aquí de paracaidista en la Facultad de Arquitectura. Ustedes lo conocen bien, el arquitecto Gabriel Medina, maestro en arquitectura, catedrático de esta facultad y que en un tiempo no muy lejano fue regidor en nuestro ayuntamiento. Trató de incidir, ustedes lo recordarán, en muchas cosas vicios, hay que decirlo con todas las letras, de cómo se maneja o se manejaba la administración de esta ciudad. Y pues la verdad es que no fue fácil y tampoco lo consiguió, porque esto es de todos los días. Decía Manuel Gómez Morín, es brega de eternidad. A lo mejor yo soy el más santo de los santos y llego a alguna administración y me da por portarme mal, o un invitado al quien le tenía toda la confianza está haciendo malas cosas, o alguien ajeno que estaba en esa administración pues no cumple con lo que se debiera. Entonces me llamó mucho la atención. A Gabriel lo conozco desde hace mucho, era un pollito, era un niño, cuando estaba al frente de un partido político de color amarillo junto con su hermano Mario, al que le mando un cariñoso saludo. Y ellos trataban, insisto, de incidir en el asunto de las políticas públicas, pero me llamó mucho la atención el corte. Él tiene un corte diferente al de Mario. Él habla de aliados. ¿Qué es un aliado, Gabriel? Pues un aliado es un camarada, es una persona que le interesa participar en los asuntos públicos y es un compañero de acción, ¿no? Porque tenemos que participar activamente. Entonces, ser aliado significa participar juntos, ser aliado significa entrarle juntos a los problemas, en este caso, pues de la ciudad. Entonces, un aliado es esa persona. A ver, a mí me causa mucha incomodidad. A veces decimos que somos de una tendencia, no, yo soy derechista, de ultraderecha, no, yo soy de ultraizquierda. Pero luego en el camino se van olvidando los conceptos, de dónde vienen, se olvidan las raíces. Yo le decía por ahí a algún amigo de izquierda, porque ya no mencionan sacar los manos, ya está fuera de moda, está equivocado, ¿qué es lo que sucede? Y pues bueno, ya se sale por la tangente, ¿no? Pero estando aquí, Gabriel, siendo catedrático de esta facultad, lo acompañé a una rueda de prensa el domingo, donde hay grupos universitarios que se están adhiriendo a una campaña política. Eso estaba prohibido. Si eras universitario, era como si fueras político. No puedes ir a misa, no puedes hablar de política. ¿Qué está sucediendo? ¿Es una nueva visión? Pues yo creo que hoy la coyuntura nacional, estatal, nos llama a todos a alejarnos de esos estigmas que había. Yo lo decía hace poco, que en el 2006, que más o menos es cuando nos conocimos, ustedes y nosotros, yo era el único en esta facultad que traía un pegote de 3 manos, o de sonría, un logo, vamos a ganar. Y hoy pues, la realidad es que esa coyuntura ha permeado seguramente en todas las universidades, y al menos en la Universidad Autónoma del Estado de México hoy somos muchos académicos, ¿sí? Tú te tocó ver algunos de los que somos, pero hoy somos muchos los que estamos inmersos en el activismo político para que, en este caso, Claudia llegue a ser presidenta. Entonces estos comités se llaman comités de ciencia y academia y están en todo el país. Cada estado tiene un consejo y los consejos están integrados por las distintas instancias de media superior y superior, y hoy la UMX tiene su comité, donde somos incluso más académicas que académicos, por ejemplo, y eso también es muy importante. Y hoy, bajo ninguna circunstancia, yo creo que la universidad nos cercaría o nos impediría ejercer el derecho que tenemos como personas en apoyar a una persona u otra, porque de hecho la universidad se trata de eso. La universidad se trata de la universalidad de las ideas. Ser universitario no implica no hablar,
de temas políticos, al contrario, incluso nosotros como docentes tenemos una responsabilidad social muy importante para con los alumnos permearles su participación y su politización. Al menos es lo que yo hago desde hace 10 años, en donde trato de que mis alumnos participen en los asuntos públicos de sus ciudades o de sus municipios, y esa es una responsabilidad que tenemos como docentes, formar no solamente profesionales, sino los universitarios son responsablemente sociales, y eso implica tratar de incidir o de influir en las políticas públicas, ¿no? En las políticas de un municipio, en las políticas cuando ellos llegan a ser servidores públicos o tengan un cargo público. Entonces sí es muy importante el tema de la universidad, y hoy estamos en esa ruta. Y sí, muchos profes me preguntaban, oye Gabriel, ¿sí vamos a poder participar? Claro que vamos a poder participar. Los tiempos han cambiado, y en nuestra universidad también han cambiado esos tiempos, y habrá que seguir avanzando para que sigamos ampliando nuestros criterios, y sobre todo todos los universitarios y universitarias, así como hoy gran parte de los mexicanos, estemos politizados, porque al estar politizados podemos participar, opinar e incidir incluso en una votación. Oye, regresando, perdón, se me fue. Ya nadie usa la palabra, ya no te acuerdas, o más bien ya no se acuerdan, ya no mencionan a Carlos Marx, ya no mencionan a Engels. El concepto de camarada viene de allá. Yo, en mi época, cuando fui un estudiante, estaba yo en la primaria, recuerdo mucho ese tiempo, porque los maestros te impulsaban hacia la izquierda. La primera excursión de mi primaria, quiero que sepan, fue ahora donde está la Plaza de la Mujer. Nos llevaron nuestros maestros porque resulta que ya había una oficina de la Embajada de Rusia. Y daban clases de ruso y te invitaban a talleres. Es más, te invitaban a que te fueras a vivir allá. Entonces, regresando, todavía quiero que me digas qué es camarada para ti. Claro. ¿Qué es valedor? ¿Qué es compañero? Ya dijiste lo que es aliado, pero tengo la duda de esas tres Sí. definiciones. Bueno, ahí para empezar, por ejemplo, yo soy neomarxista académicamente, y todos mis conceptos y planteamientos académicos y políticos tienen que ver con el neomarxismo, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido sí debo decirlo, porque no todos ya le entran a ese asunto, ya no todos, y sobre todo en la izquierda, pues se divaga y son muy ambiguos los conceptos, y eso nos ha llevado a que las personas que participan en política, incluso de la izquierda, sus planteamientos sean ambiguos y muchas veces sin una ruta clara, sin ideología. Y eso creo que es lo importante para poder estar enarbolando o queriendo enarbolar algún proyecto. Sin ideología no se avanza, ¿no? Muchos presidentes municipales han entrado con base en la improvisación, y ahí están los resultados, no existe un planteamiento. Y esto tiene que ver, sí, con el tema ideológico y el asunto de camarada, que tiene que ver con la Unión Soviética y lo que se planteaba en ese entonces, pero camarada tiene que ver con un tema de fraternidad, y la fraternidad es un concepto más allá de la solidaridad. La fraternidad tiene que ver con un tema de empatía hacia el más vulnerable, con un tema de empatía con nuestras vecinas y nuestros vecinos. Camarada va más allá del concepto de amigo, porque el concepto de amigo podría ser muy superficial, y el concepto de amigo, todos te pueden decir amigo, pero en realidad nadie es tu amigo. Ese es también un concepto importante, y camarada tiene que ver con fraternidad, es un tema mucho más identitario, mucho más de grupo, mucho más de equipo. Y el tema de valedor, pues es más el barrio, ¿no? Es el tema de tu vecino, tu vecina, pero eso tiene que ver con el barrio, y el barrio antes eran agentes o espacios de respaldo. Esta frase de mi barrio me respalda es así. El barrio era este lugar en donde conocías a todos y todos se cuidaban, ¿no? Y de ahí viene el tema valedor. No conozco exactamente de dónde, pero seguramente tendrá algún origen en la Ciudad de México, y este fenómeno que se dio en el siglo XX, en donde las palabras incluso de origen prehispánico se adaptaron al castellano y empezaron a generarse ese tipo de palabras, pero tiene que ver, pues tu valedor es tu compa, ¿no? Es tu amigo o amiga del barrio, de la colonia, ¿no? Entonces, así estaba estructurada las ciudades, con base en barrios. Hoy ya no es así, ¿no? Y el otro, ¿cuál era, amigo? Básicamente era... Compañero, era compañero. Pues compañero yo lo
ataño más al compañero de trabajo, al compañero que te acompaña en tu labor diaria, necesariamente o no necesariamente tiene que ser tu amigo, tu compañera o compañero no necesariamente puede ser tu camarada. Compañero tiene que ver con quien te acompaña en la ruta. No vamos a hablar de lingüística, pero le tengo que preguntar necesariamente desde hace unos años. Tengo la inquietud de preguntarle, y no nada más de preguntarle, la idea de estos videos es que tú sepas, que conozcas a los personajes de nuestra ciudad. Gandaya, Gabriel. Fíjate, Gandaya no sé su origen etimológico. Es que traía una campaña anti-gandayas aquí al Caballero hace unos años en Toluca. Y sobre todo esta gente que abusa o que intenta abusar de la ciudad o intenta abusar de quienes habitamos la ciudad, atribuyéndose incluso capacidades o atribuciones que no le corresponden. El tema, más allá te insisto, no sé cuál es su origen o su raíz, pero tiene que ver con esas personas gandallas que abusan y se aprovechan de las circunstancias que hoy vivimos, de ausencia de autoridad, de ausencia de empatía, de ausencia de fraternidad entre los vecinos, y entonces al ver la oportunidad, ¿sí? Porque los gandallas actúan ante la oportunidad, en el momento en que ellos se encuentran con alguien que no va a permitir el gandallismo, le miden. Entonces sí fue un planteamiento en el sentido de combatir a esos gandallas que ocupaban ciclovías, que ocupaban o que hacían cobros indebidos en el tema del transporte público, porque gandallas no necesariamente es una persona o un vecino, puede haber autoridades ante la ausencia de personas que participen y observen y critiquen, sí puede haber autoridades y gobiernos. Y yo creo que sí las ha habido, ¿no? Entonces eso hay que combatirlo, no es normal. Okay. Muy bien, pues vamos a salir de la anécdota, de lo cotidiano, pero para mí muy importante, porque si tú no te defines con una palabra, si tu lenguaje es ambiguo, pues no vamos para ningún lado, porque todo es falsedad, lo que dice Gabriel. Todo el mundo te dice amigo, y cuando te ven a toro de las situaciones, pues se voltea para otro lado, ¿no? Muy bien, aplica por supuesto entre colectivos, entre vecinos y demás, pero también aplica en el gobierno. Es mejor tener un gobierno amigo que tener un amigo en el gobierno, definitivamente. Muy bien, Gabriel, ¿qué es la movilidad? Tú eres experto en todo, las preguntas están basadas en que el caballero es experto en todo eso. Gabriel, ¿qué es movilidad? Movilidad es un derecho, y es el derecho que tenemos todas y todos los habitantes de una ciudad para viajar de manera segura o movilizarnos de manera segura, más allá de en qué nos movamos. Puede ser en auto, caminando, en bici, en transporte público, transporte de carga. Es el derecho a movernos de manera segura en esas 5 modalidades, de un lugar a otro. Eso es la movilidad, es un derecho. ¿Cuáles son las prioridades de la movilidad? Ya me diste los ejes, pero en este país, en esta ciudad. Idealmente, ¿no? Lo urgente, vaya, lo que sales aquí de Ciudad Universitaria y ves al pasar el Enrejado, ¿no? Yo creo que las prioridades en materia de movilidad, como es un derecho, hay que concebirlo en el aspecto de prioridad, ¿sí? Peatones y ciclistas, transporte público, hay que vernos. Son las dos cosas urgentes que habrá que estar atendiendo. No es un tema nada fácil, porque el tema del transporte público ha sido una magia que se ha construido y se ha consolidado por mucho tiempo, y ojalá que exista la posibilidad de estarlo mejorando, ¿no? Entonces, esa es una de las prioridades. El otro asunto es el tema de peatones y ciclistas. Toluca es una de las ciudades con más ciclistas en el estado y con más ciclistas en el país. Tiene una de las zonas, que es la zona norte, con más bicis por cuadra y más bicis por casa, ¿no? En promedio la gente en el norte de la ciudad tiene entre 3 y 4 bicicletas, a diferencia del centro, ¿no? Que es 1 o 2 bicicletas, allá es el doble. Entonces, una de las urgencias en la ciudad de Toluca es dotarle de seguridad a todas esas personas que se mueven en bici del norte hacia el centro o hacia Metepec, o incluso hay gente que va en bici hasta Calimaya o Tenango, y en menor medida vienen hacia Sinacantepec, ¿no? Entonces, esa es una necesidad muy importante,
Y la otra que tiene que ver con un asunto de seguridad vial es que hoy, por ejemplo, la primer causa de muerte de los niños en el país es el atropellamiento o el tema de siniestros viales. Entonces los niños se mueren cuando van a la escuela caminando o en bici, se mueren cuando van a la tienda, cuando van por el mandado, y eso no puede pasar, ¿no? Es un asunto de salud pública y es una de las prioridades que habrá que estar atendiendo, y no es complicado. Por ejemplo, te doy un dato: en el tema de tránsito municipal de la ciudad de Toluca, en un asunto estadístico, ¿a quién infraccionan más? Infraccionan más a la gente que está estacionada. Con esta estrategia traía Raimundo, pero ha sido reiterado ese planteamiento porque el policía municipal, en su dinámica de extorsión, a quien más infracciones a la gente que está en un lugar prohibido, por ejemplo. Es un 70% de las infracciones en ese sentido. Y después viene el tema de quien maneja con el celular en la mano, pero el último o casi nulo es infracciones por exceso de velocidad. Y la velocidad es lo que provoca el mayor número de muertes de peatones y ciclistas, ¿no? Y el último, ¿no? Primero infraccionan auto particular en mayor medida, y los últimos en ser infraccionados es el transporte público. Entonces, claro que se puede, ¿sí? Había un camarada, un compañero, ¿sí? Edil, que proponía no más infracciones y multas. Eso es totalmente irresponsable, porque justamente al no haber infracciones, si hoy hay infracciones y el mayor número de infracciones es a autos parados, ¿sí? Te imaginas que no hay infracciones, pues el número de muertos por atropellamiento incrementaría de manera sustancial. Entonces, yo considero que es muy importante fortalecer y evitar la corrupción y ver de qué forma en las áreas de tránsito municipal y estatal, y es una de las necesidades que también lo tenemos, porque la gente está acostumbrada a acelerar como si estuviera en carretera, y la autoridad municipal sí puede hacer algo en estarlos infraccionando y no en andar cazando al automóvil que se vea más vulnerable o a la persona que se vea más endeble, porque esa es una estrategia de tránsito municipal. No infracciona a un Mercedes-Benz que no trae placas, no infracciona a una Tacoma que no trae placas, no infracciona a ese tipo de autos de alta gama, porque incluso es más difícil extorsionarlos. Si no infracciona, y hagamos un análisis todos los que estamos viendo, ¿a qué autos principalmente infracciona tránsito municipal? Son los autos más sencillos, ¿no? Son las personas más humildes, porque son más fáciles de extorsionar. Y podrían tener fallas en sus autos y ausencia de documentos, sí, pero ese es todo un tema estructural, ¿no? No justifico, pero sí, el sistema de tránsitos municipales tendría que cambiar. Y habría que incluir que hay cualquier cantidad de autobuses que parecen de leña y parece que no existen, porque ha habido, ustedes lo saben, en esta ciudad planes, ha habido patrullas ecológicas que inclusive salían con su probador electrónico para verificar los niveles de contaminación, y resulta que no veían nunca los camiones. Tenían, como dice, un Volkswagen modelo 70, pero no veían un autobús. Ajá, en ese sentido. Gabriel, bueno, espero que mis enemigos no se den cuenta, que tengo muchos, me sobran, pero yo todo el tiempo ando en bicicleta. Y hace unos años le agradecí a Gabriel en sus redes sociales, porque en donde está Isidro Favela, le pusieron unos macetones allá fuera de la escuela Miguel Alemán, y no tienes la idea de lo útil que fue, por lo menos para mí, porque en esa calle, a pesar de que había un semáforo, todo el mundo lo tomaba como cuenta continua, y los que íbamos en bicicleta no podíamos pasar con seguridad, en el sentido, porque estaba un semáforo ahí de vuelta, no nos permitía, nos arriesgábamos mucho, perdón, en esa zona pusieron macetones de los dos lados. Son soluciones a lo mejor que cualquiera diría triviales, pero que salvan vidas. Y hay mucho más que hacer. En un momento le voy a preguntar de lo de la ciclopista, que es más que necesaria sobre la calle Isidro Favela, pero con sentido, con inteligencia, porque Fernando Zamora, cuando fue alcalde, puso una ciclopista. Estuve con Gabriel en ese foro, donde estaban tratando de analizar cuáles habían sido las ventajas de una ciclopista que habían colocado en la calle del Lerdo, y yo les decía, ¿a qué clase de autista se le ocurrió poner una ciclopista cuando por ahí pasan autobuses? Y la gente está bajando y subiendo al autobús, y cómo
hacer que empaten las personas que van subiendo y bajando el autobús y otras más en bicicleta. Oye, Gabriel, con tantos taxis, ahorita que mencionas el transporte público, hay que hablar de grupo camionero, pero también hay que mencionar que con tantos taxis sin cromática, estamos en medio de una situación absolutamente anárquica. Hace unos años yo por ahí le decía a un compañero nefasto, que era diputado del PAN, y le decía, oye, ingeniero Pliego, ¿por qué demonios le quitaron el número al autobús? ¿Por qué ahora todos los autobuses son del mismo color? Lo único que se hace es proteger a la ciudadanía, porque si se pasa el alto, si golpea, se atropella, si tiene cromática, era un autobús rojo, con esas características, y tenía un numerote de ese tamaño, por si la placa no se veía, de un número económico. Y ahora vivimos en la anarquía total. Entonces, ¿cómo arreglar eso, Gabriel, del asunto de los autobuses? La legislatura fue la cómplice, porque ellos fueron los que permitieron. Yo veo, todos hemos visto series de otros países, y los taxis traen un numerote en el toldo y a los costados para que sepamos. ¿Cómo hacemos para resolver esa anarquía, Gabriel? Fíjate que ese tema, recordemos que el transporte público es un servicio concesional, ¿no? Y el sistema de transporte público colectivo, que son los camiones, no los taxis colectivos. Los taxis colectivos están prohibidos, no están normados, eran del Estado y pasaron a ser a manos de privados. Pero ese tema de los taxis, entremos en el tema de los taxis. Uber y demás, todas esas plataformas. Antes, tener un taxi era un gran negocio. De hecho, las concesiones costaban incluso más de 100,000 pesos. Hoy una concesión cuesta 10,000, 12,000 pesos de taxi. Más bien, las placas, ¿no? Que es la concesión. Y esto se ha derivado, pues, porque el propio servicio de taxi fue entrando en un proceso de decadencia bastante alto. Ustedes recordarán, pues, el tema de delincuencia, el tema de inseguridad, y que justamente por un tema de seguridad, en tiempos de Isidro Pastor, ¿sí?, se empezaron a rotular los números de la unidad en los camiones, tanto dentro como por fuera. Y en el tema de los taxis, antes, con la cromática que empezaron con los cuadritos verdes, ya obligaban a poner el número en la parte alta del taxi. Pero fíjate en qué país vivimos. Eso era porque había una persecución policíaca y se identificara al taxi desde todos sus lados. Hoy, pues, se ha estado dejando de hacer, pues, porque no existe la autoridad que le dé secuencia a ese tema. Pero más allá de la legislatura, entiendo que es un tema muy interno de la CEMOP, porque fíjate que hoy, por ejemplo, la línea Xinantec, ¿no?, que hay una cromática especial que tienen que tener todos los camiones, pero si tú no la quieres tener, tienes que pagar más. Pues, es decir, tienes el derecho como concesionario de evitarte de poner tu cromática, pero tienes que pagar más para estar en la irregularidad, básicamente. Entonces, es un tema que habrá que estar vigilando y que habrá que estar pendiente, porque sí, la autoridad requiere estar presente. Y todo esto que tú platicas es porque la autoridad ha estado ausente. No le interesa a la autoridad tener un sistema, o no le interesaba a la autoridad previa, porque también debo de decirlo, estamos en un cambio de gobierno que tiene que traer buenos resultados, ¿no? Y estaremos apelando a que eso pase, porque ese fue el objetivo de que cambiáramos las cosas en el Estado, y estuvo ausente mucho tiempo, y eso tendría que estar cambiando, porque la autoridad tiene que estar presente para evitar todo eso, ¿no? Entonces hoy Uber, por ejemplo, que se aprobó en la legislatura, la entrada de esa plataforma, pero hoy no solamente hay Uber o Didi o algunas otras plataformas, sino hoy está siendo tolerado los autos en base que no tienen cromática y que no forman parte de ninguna aplicación, y eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque no hay identificación y no se sabe en qué auto me estoy subiendo, o mi familiar no va a saber en qué auto me subí. Entonces, sí es muy importante entrarle al tema de autos en base sin cromática y sin identificación. El tema de las plataformas está relativamente atendido, ¿no? Habrá que ver y estar revisando. Pero todos los taxis, todos los autos
que no tienen cromática y no tienen un identificador y no forman parte de una aplicación o de un padrón que nos permita saber de dónde son y a dónde van, pues es un tema que habrá que regular de manera urgente porque es un riesgo alto. Sí, te pregunto, entre otras cosas, porque hay nuevos autobuses, se están incorporando, están mandando a pintar otros, y ninguno trae el número económico. Los Entonces, Chinantecas son los que están pintando. sí, traen el logo del gobierno del estado, pero pues, nosotros como usuarios lo que nos surge es el número económico, porque no lo había notado. Hay pues, muchísimos cafres que contratan pero contratan a muchachitos de 18 años que lo último que se les ocurre es cuidar al ciudadano. La semana pasada venía por el centro y se le fueron encima a una señora que iba por su triciclo de tamal, ahí en Lerdo y la calle de Rayón. Muy bien, Gabriel, regresando al asunto de la movilidad, ¿afecta el mal estado de las calles a la movilidad? Sí, o sea, yo lo veo más en el tema de... Sí afecta, o sea, sí afecta. Yo no quisiera tener como el asunto de los baches como una prioridad, ¿no? Atender, porque no tendría que ser una prioridad. Hay temas que tristemente han sido abandonados y son más importantes, pero las condiciones de la calle sí afectan en el sentido no solamente del arroyo vehicular, sino el tema de banquetas, por ejemplo, o en el tema de infraestructura ciclista. Pues hoy las calles son excluyentes y su uso es muy complicado. Regresamos a Lerdo. Lerdo podría tener ciclovía sí si está confinado. Por ejemplo, yo circulo en Lerdo y circulo del lado izquierdo, en mi carril completo. Voy más seguro porque los camiones van de este lado. Entonces sí, las condiciones de la calle sí afectan los temas de movilidad. El asunto de los baches es uno de los tantos problemas en la calle, pero hay más como el ancho de banquetas en propio Lerdo. Hagamos ese ejercicio en Lerdo y valoremos Lerdo. Los anchos de banquetas antes de Rayón pues son paupérrimos y son muy peligrosos. Ni de un metro. ¿No? Ni un metro. Y eso afecta a todos, afecta a quien caminamos, a quienes andamos en bici, a los usuarios del transporte público que se bajan en esa banquetita, y sobre todo si vemos esa franja, todos los locales comerciales fueron decayendo conforme hubo más autos, porque antes funcionaba porque no eran tantos autos, pero hoy esa calle está muerta básicamente. La gente que habita ahí también tiene complicaciones. Entonces Lerdo es una de las calles y es uno de los ejemplos de que las condiciones de una vialidad afecta la vida de toda la gente que usa esa calle. Le pregunto estas cosas a Gabriel porque hace un tiempo fue a Alemania. Platícanos de tu experiencia en Alemania. Les voy a decir, antes de que empiece Gabriel, que cuando estuve en la secundaria, teníamos un maestro, se llamaba Mario Domínguez Flores, era el director de nuestra secundaria número 3, y el maestro Mario se dedicaba a viajar por el mundo. Era una persona muy ordenada, y ahorraba todo lo que podía, y los fines de año se dedicaba a recorrer algunas ciudades del mundo, y una vez nos dijo, es que en Alemania no van a encontrar baches, no van a encontrar basura, la gente pasa en la esquina, etcétera, etcétera, y yo soñaba con una ciudad así, ¿no? A pesar de que yo era un niño y salía en la calle con mi bici y andaba caminando y demás a recorrer la ciudad, no me podía imaginar un lugar donde no hubiera basura. Y vaya que Toluca no era lo que es ahora, no estaba tan sucia, o más bien no estaba sucia, se le decía Toluca la Bella, pero soñaba con toda esa gente educada. Gabriel, platícanos, cuando estuviste en Alemania, en tu tema de movilidad. Pues mira, fue una experiencia bastante interesante, grata, pero que yo regresaría a Alemania solamente como turista, no tanto para vivir, sino me gusta mi país y mi ciudad más allá de todo lo malo o bueno que pudiese haber. Pero lo que pasa en Alemania en todos los sentidos es que hay autoridad. Eso es lo que cambia, es decir, no ves basura porque allá tirar basura y que te sorprenda alguna gente de policía, pues es un problema grave. Allá el tema de tránsito, por ejemplo, si hay algún automovilista que llega a atropellar a un peatón en una calle de la ciudad, pues no solamente es pagarle
en dado caso de que haya fallecido, todos sus gastos, sino prácticamente pensionan a la familia. Es decir, el que atropella pensiona a la familia de por vida, o si la persona que quedó inválida, pues yo si lo atropellé le tengo que pagar su pensión de por vida. Entonces, imagínate quién va a salir a la calle a manejar con exceso de velocidad en Alemania. Nadie. Tú ves a un peatón y pues yo tengo el derecho de pasar, e incluso yo como peatón y las personas allá se pasan, y el automovilista tiene que detenerse, esté el alto o esté el siga, ¿no? Porque puede ser que yo tenga alguna discapacidad, no escuche, no vea bien, ¿sí? Y me pase aunque esté el siga. Es mi responsabilidad como automovilista detenerme. ¿Por qué? Pues porque puede pasar esto que antes decía. Entonces es un tema de cultura, ¿sí? Pero de cultura promovido desde la autoridad. Allá, por ejemplo, hay un tema pues delicado, pero allá tú te vas a la cárcel si niegas el holocausto. Si hay, que los hay, ¿no? Si hay personas que dicen que eso no pasó, es prisión. Entonces hay autoridad, ¿no? Y hay reglas muy establecidas que las personas en Alemania tienen que cumplir pues para vivir en sociedad, ¿no? El tema de los servicios públicos, la mayor parte de los servicios públicos están concesionados a empresas particulares, pero igual las empresas particulares están sometidas a una ley que les obliga a otorgar un servicio de calidad, ¿no? Como le dicen, de primer mundo, ¿no? Entonces, sí es un esquema totalmente distinto de organización de gobierno, de organización social, de participación social, también eso es muy importante. Y en el tema, por ejemplo, de movilidad y desarrollo urbano, allá existen planteamientos regionales, o no existe Instituto Municipal de Planeación solamente, sino existe el Instituto Regional de Planeación, en donde los distintos municipios le entran al tema del transporte público. Por cierto, el transporte público en Alemania está atendido por los municipios, es decir, yo como municipio tengo a mi cargo el tema del transporte público de mi ciudad, ¿sí? Y en este instituto regional me pongo de acuerdo con los demás municipios en todos los asuntos de basura, de agua, de residuos, de seguridad pública, de movilidad. Entonces es un asunto bastante interesante, muy distinto al nuestro, pero habrá que estar nosotros avanzando. También Alemania pues entró en un proceso y fue prácticamente destruida, y les dieron la oportunidad de reconstruir sus ciudades. Entonces no es algo bueno que ellos hayan pasado por eso, pero están en otra etapa, estuvieron en otra etapa. Y el tema de la corrupción también. El tema de la corrupción allá es un asunto menor, a diferencia de nuestro país y de nuestras ciudades. La corrupción es el hábito del servidor público, no de todos, ¿verdad? Pero parecería que la gente quiere llegar a ser servidor público para aprovecharse y generar sus influencias y tener un beneficio. Allá el tema de la corrupción es muy penado y es muy poca la incidencia en ese sentido, y eso permite que las cosas estén. En algunas ciudades de Europa, ya casi para salir de este tema del asunto de la bicicleta, se darán cuenta que divago muy fácil, pero perdón. En Europa la gente se maravilla porque llegan las princesas a su clase en bicicleta. Y aquí llegas a tu clase en bicicleta y se te quedan así como, ay, pobre hombre, no tiene para el camión, sí. ¿No? Pero piensan que quien anda en bici son los jodidos, ¿no? O hay personas que piensan que andar en bici es sinónimo de pobreza, y eso no es así, ¿no? Pero te pregunto, Gabriel, ¿por qué dejaron caer Wisin? ¿Por qué esa hazaña? ¿Por qué ese odio? Mira, no existió una buena estrategia desde el principio, y también el tema político influyó muchísimo, el tema político partidario. Recordemos que el tema de Wisin lo implementó Marta Hilda en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, y fue la verdad un planteamiento muy importante. Sin embargo, la estrategia no ayudó mucho porque les agarraron las prisas al cambio de gobierno. Ahí recordarás que Marta Hilda se fue de candidata y dejó a Braulio en la presidencia, y eso es un aprendizaje que hay que hacer, ¿no? Si empiezas algo lo tienes que acabar, porque no a quien dejes va a poder concluirlo de manera eficiente. Entonces eso pasó, no se empezó con tiempo el tema de socialización con la sociedad en general. Se hizo también en torno a la ecozona, que de igual forma no hubo una buena comunicación social, y la gente empezó a suponer
y la gente y la sociedad supone cuando no hay una comunicación efectiva desde parte del gobierno. Entonces, son aprendizajes que hoy tenemos, ¿no?, que hay que estar evitando, y después entró Zamora, recordemos, hay un proceso de comunicación deficiente. ¿Tú entraste con Zamora? Proceso de comunicación deficiente, llega Zamora, que argumentaba que Marta Hilda no le había ayudado en la campaña, entonces todo lo que significaba Marta Hilda en el ayuntamiento y administración municipal, pues su misión de Zamora era aniquilarlo. Y una de esas cosas fue Huizi. Para sorpresa de los priistas, quienes le entramos a defender a Huizi, no fueron los regidores priistas, ¿no?, o regidores incluso de Marta Hilda, sino fuimos nosotros, ¿no? Y no es un tema como de otra cosa, sino era una responsabilidad social defender un sistema que le podría dar, para empezar en su primera etapa al centro de la ciudad, una ventaja ambiental, ¿no?, y una ventaja social, porque en una primera etapa Huizi comprendía la ecozona, pero la idea era incrementar como lo está haciendo hoy Ecobici. Hoy Ecobici tiene 666 estaciones en toda la Ciudad de México, y nosotros teníamos 20, 25, y Zamora se encargó de boicotear el sistema, desinformando y malinformando a la sociedad. Entonces la sociedad ya decía, no, es que Huizi no sirve, es que ocupamos ciclovías para que haya Huizi. Sí, puede ser, pero se puede empezar con este sistema de bici pública, y fue lo que pasó. Logramos rescatar a Huizi o mantenerla, pagando los servicios del software, hasta que acaba en el 18 esa administración, entra Juan Rodolfo, todavía se pudo salvar relativamente, pero su operación fue disminuyendo, y al no haber usuarios, pues entonces el sistema no funciona. Pues fue un boicot permanente, y eso generó una gran problemática, y pues llegó este último alcalde y la aniquiló totalmente, la dejó y la sacó de las licitaciones y prácticamente la desapareció. Pero hoy existe un planteamiento nuevo desde el gobierno municipal, encabezado esta acción por el gobierno estatal, en donde se va a relanzar el sistema de bicicleta pública, ¿no? Te tengo que reprochar que siendo arquitecto y siendo parte de eso y estando en el ayuntamiento, no se les ocurrió gastarte ahí 50 centavos, comparado con la magnitud del proyecto, en ponerle un techito de policarbonato a cada estación. Los asientos se hicieron pedazos con el tiempo, se dañó la pintura, las gomas de los manubrios, todo, ya parecían bicicletas, perdón por lo que voy a decir, pero parecía que las habían sacado de un basurero. Dada la inversión, esas bicicletas en ese tiempo costaban 12,000 o 14,000 pesos, algo así, ¿no? Y ahora da tristeza que de repente la sacan los domingos. Qué bueno que dices que ya va en camino un rescate, y la sacaban así como que, ¿qué te digo? Pues en calidad de reliquia, ¿no? Así como la bicicleta que le das al huerfanito, ¿no? A ver qué haces con ella y me la regresas al ratín. Al ratín. Y bueno, oye, pues qué bueno que van en esa dinámica. Gabriel, ya entrando en lo que es tu especialidad, hace muchos años le decía a Gabriel, pues por cosas del destino estoy relacionado un poquito en el asunto de la construcción, y me enteraba, pues para que hagas tu columna son tantos de la resistencia de los materiales, ¿no? Para que hagas firme, y por ahí lo más alto que llegué a escuchar era 250 kilos de resistencia por centímetro cuadrado, hasta que luego me enteré de que existen los aeropuertos, y que ahí son 500 kilos por centímetro cuadrado de la resistencia, porque pues las toneladas, la inercia, la gravedad, todas esas fuerzas y más inciden en cada centímetro de la pista de un aeropuerto. Lo menciono para entrar al tema porque pues el anterior alcalde, yo no sé quién le vendió esa idea tan estúpida, perdón, de aspersar los baches todos hemos pintado en alguna ocasión con un equipo de neumático, con una compresora, y sabemos que la pintura sale con cierta fuerza, pero es mínima, pues no es lo que se necesitaría para mover partículas. Y cuando estamos hablando de partículas estamos hablando de pesos y demás. Entonces solamente a este señor se le ocurrió que
aspersando unas cuantas gravillas y un poco de material asfáltico, se iban a tapar los baches. Resulta que tapaban baches y al día siguiente ya estaban igual, sino es que para en la tarde. Entonces, Gabriel, te pregunto todo eso porque, insisto, hace muchos años que me empecé a relacionar un poquito con el asunto de la industria de la construcción, aprendí de lo que es el contrato de obra a precio alzado. Yo puedo contratar al señor y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano, necesito una casa, y él, así con su calidad de arquitecto, pues me va a hacer una cosa maravillosa, pero resulta que si él no tuvo cuidado y no vigiló a su equipo, a los maestros de obras, a los plomeros, a los albañiles, y resulta que por ahí me aparece una fuga de agua en alguna de las habitaciones que está destruyendo los interiores de lo demás. Resulta que el señor tiene cierta responsabilidad. Hasta hace unos años él tendría que responder por una construcción que hubiera hecho, vendido o demás por 5 años, pero ahora el contrato, hasta donde yo me quedé, el contrato de obra a precio alzado te compromete a que 10 años seas responsable de eso que tú llevaste, no como proyectista, sino tú como quien desarrolla la obra, quien la administra. Entonces, te lo estoy mencionando, se lo estoy mencionando porque, regresando al tema del bacheo, vemos que bachean con esa manera absurda y ridícula muchas calles de la ciudad. Por ejemplo, ahí afuera de la sala de Villanueva, y como a los 3 meses ya están reasfaltando, ya reencarpetando. Y entonces te pregunto, en el asunto de la obra a precio alzado, empezamos, ¿qué te parece si me dices qué son los vicios en la obra? ¿Ahí habrá vicios de lo que te estoy platicando? Sí, yo creo que sí. Para empezar, el tema de los baches, pues está enviciada, ¿no? Entonces, un vicio, en ese sentido, son los aspectos que podrían salir posteriormente consecuencia de la mala calidad de los materiales, ¿no? Entonces se llaman vicios ocultos. Esto significa que yo como constructor pude actuar con alevosía al ocupar malos materiales, y si esta situación de malos materiales tiene una consecuencia en deficiencias de la obra, pues es un vicio oculto que yo tendría que estar reparando más adelante. Entonces, en el tema de los baches, fíjate que ese fue un sistema muy malo, que se ocupa principalmente en lugares donde no llueve. Toluca tiene un índice de precipitación muy alto, y justamente nosotros primero salimos a evidenciar. Por ejemplo, te acordarás que fue cuando me agredieron en el seminario, personas que todavía hoy son de Raimundo y están en el ayuntamiento, ¿sí? Salimos a evidenciar que no había una estrategia de bacheo real. Fíjate lo que se generó. Posteriormente, unos días después, sale Raimundo a anunciar su brigada de bacheo con varios camioncitos que eran de una sola empresa, y empezaron a bachear la ciudad, pero empezamos a detectar que, como bien tú lo dices, se hacía hoy y más adelante ya se había hecho otra vez, pues porque no era la técnica adecuada, porque era aspersión de un mortero, no era asfalto, y eso generaba que no se adheriera bien, ¿no? O no se adhiere bien al asfalto viejo, y aparte, si ustedes veían, no se limpiaba la superficie. Entonces era un proceso súper malo. Lo ponían inclusive en áreas mojadas. Sí, era un proceso súper malo, pero pues el negocio era de una empresa que venía y traía a Raimundo desde que fue secretario de Movilidad en la Junta de Caminos, y pues era un negocio. Por eso salimos a difundir y a evidenciar, y fue cuando le entregamos su cartelito de Ray del Bache, porque estaba pagando, ¿sí?, a precio de tonelada normal, ¿sí?, este sistema de bacheo que era totalmente ineficiente. Y posterior a eso, ¿sí?, a esa denuncia que hacemos y que evidenciamos que había un tema de corrupción, él empezó, y veíamos llegar desde distintos puntos de la ciudad nuevas brigaditas, pero ya para empezar a aplicar el sistema correcto, que era corte de asfalto, limpieza, aplicar primer y el agregado de la mezcla asfáltica y el compacta. Esa era la técnica adecuada, pero lo curioso de ahí es que hoy ya no los vemos. Ya no hay nadie bachando. ¿No? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que se estaba haciendo esa obra, seguramente a precios alzados, sin contratos. Entonces llega este nuevo alcalde y esas empresas dicen, no, pues ¿quién me va a pagar? Ya no puedo seguir haciendo esas obras. Entonces hoy no hay nadie bacheando en ninguna de las modalidades, no hay nadie pavimentando, porque todas las obras de pavimento que se hicieron, muchas de ellas no tenían contrato.
no tienen contratos, y se estarán generando esos contratos seguramente ahorita. Y eso es un tema de un vicio oculto o de un tema de corrupción. Se fue que era el director o el responsable de la obra pública, era muy amador, ¿no? Esta persona, y pues esta persona tenía a cargo obras de bacheo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en los siguientes días... ¿De sus empresas? ¿De eso estás hablando? Sí. Entonces, seguramente no están a su nombre, ¿verdad? Pero eran la misma empresa. Entonces, el director se daba obras de bacheo. En los siguientes días estaremos solicitando al Congreso local y a la comisión encargada del tema que, como ciudadanos, porque tenemos el derecho de solicitarlo, se hagan auditorías de los 2 años previos a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Entonces, en el mes de febrero, la comisión encabezada por Paola Jiménez, a solicitud de los ciudadanos, estaría aprobando o desechando que se auditara toda la obra pública del año 2021, 2022 y 2023. Entonces, eso es algo importante porque seguramente habrá algo que revisar ahí y tendrá que estar pagando los servidores públicos que hayan hecho mal su trabajo o que hayan actuado con mala fe o con corrupción, incluido el alcalde que está hoy preso. Entonces, vamos a ver si la que preside esta comisión, Paola Jiménez, le entra a revisar esas cuentas, ¿no?, de dinero público en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. ¿Quién pagaría ahí? ¿El alcalde o el ayuntamiento tiene que pagar de nuevo? No, derivado de la investigación, pues podrían, ¿no?, o en cualquier administración, los directores de obra, los subdirectores, los directores generales y pues evidentemente el alcalde o alcaldesa. Muy bien. Oye, pues Gabriel, te quiero dar las gracias. Siempre estás muy ocupado, pero que ya nos regalaste unos minutos para platicar. Hay muchos temas, hay muchas cosas que quisiera todavía preguntarte. Y ya la última, te prometo que es la última. Gabriel decía que con el asunto del tren México-Toluca, sería pertinente que, como lo hacen en la Ciudad de México, pudiéramos ir el domingo con la bici. Entonces, tomas tu bici, llegas al Metro México-Toluca, al Tren México-Toluca, te bajas en el metro y recorres toda la ciudad. ¿Tiene alguna formalidad? ¿Lo vas a formalizar? Esa sería la última pregunta. Y también quiero decirles, no les sigo haciendo campaña, porque usted sabe que yo no milito en su partido. Oye, antes de terminar, de que me contestes la pregunta, ¿todavía tienes el corazón arriba y a la izquierda? Sí, no, todavía. Ah, bueno, todavía tiene el corazón arriba y a la izquierda. Y más colorado ahora. Ah, vaya, ya no estás amarillo. No, ya no, ahí ese amarillo se mezcló con el rojo, ya pues la combinación no es muy buena. Entonces, en ese sentido, pues será una necesidad que la gente pueda subir su bici al tren. Y si institucionalmente no se puede, habrá que estar haciendo una lucha institucional y no institucional para lograrlo, porque sería sumamente ridículo que no pudiésemos subir nuestra bici al tren para llegar allá y movernos en bici. Una de las ciudades con más infraestructura en el país y Latinoamérica, ¿no? Entonces, en otros países de Europa tú puedes subir con tu bici, en áreas especiales, en el Tren Maya puedes subir con tu bici. Además el tren no va lleno, ¿no? Sí, no va lleno, y se asignaría un área especial para eso. Entonces habrá que estar luchando para eso, pero sí, ¿no? Ese es el tema del tren, y la otra es mi corazón seguirá seguramente arriba y a la izquierda. Gabriel, muchas gracias. Bueno, ahí estamos. No sé si eres mi camarada o eres mi aliado, ¿qué eres? No, camaradas.